jóvenes, bienvenidos a su canal Jaredomat. En este video veremos cómo construir una tabla de distribución de frecuencias. Estamos viendo primero que lo que es una tabla de distribución de frecuencias. Es una tabla en la que se presentan en forma estructurada todos los datos recopilados de la variable de estudio. En esta serie de videos de estadística vamos a ver dos tipos de tablas de distribución de frecuencias. Vamos a ver una tabla de distribución de frecuencias normales y una tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. La tabla de distribución de frecuencias, como dice el nombre y como dice el significado, me va a estar diciendo con qué frecuencia se repite cada uno de los datos. ¿Okay? Lo único que hace, y lo ponemos en una tabla, lo ponemos de forma ordenada. Eso es lo que hace básicamente. Una distribución de frecuencias de datos agrupados lo que hace es que me agrupa los datos de manera que me da un rango. Por ejemplo, me da el intervalo que está entre 5 y 10, me dice que hay 112. Entre 11 y 16 me dice que hay 41. Entre el rango de 5 y 10, que son 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son 6 números, me dice que hay 112 que se repiten. Pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 8, pueden ser 6. Eso no me lo especifica. Pero vayamos a un ejemplo de cómo construir una tabla de distribución de frecuencias. Muy bien, aquí tengo el primer ejercicio. Vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias. Me dice el problema: construir una distribución de frecuencias para las calificaciones siguientes de un examen de cálculo. Y veo que tengo todas estas calificaciones. Si me pongo a contar, son 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 1, 2, 3, 4. 5 por 4 son 20 calificaciones. Y pues quiero acomodar eso en una tabla de distribución de frecuencias. Lo primero que debo de hacer es ordenar los números de menor a mayor. Vamos a acomodar estos datos, estas calificaciones de menor a mayor. Este paso lo vamos a hacer para facilitarnos el poder leer todos los datos que se nos presenten. Empezamos a acomodarlos. Muy bien. Aquí vemos ya los datos acomodados. Lo que hicimos fue buscar el dato menor. Bueno, de todos los datos que tengo aquí, el menor era 40, lo pusimos aquí. El dato que le seguía de 40 era 50, lo pusimos aquí. Después veo que tengo 56, lo puse acá. Veo que tengo otro 56, lo puse acá. De ahí sigue el 62 y sucesivamente. Y los ordenamos de menor a mayor, de izquierda a derecho, en orden descendente. Muy bien. El siguiente paso que vamos a hacer es, ahora sí, hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias. Recuerdo qué es lo que estoy buscando. Yo en este caso estoy buscando calificaciones. Déjame ver si me acaban aquí. Muy bien, vamos a hacer ahora nuestra tabla de distribución de frecuencias. Recuerda, yo de lo que estoy hablando estoy hablando de calificaciones. Calificaciones son los datos. Eso es lo que yo voy a buscar. Eso lo voy a poner en una columna. En la otra columna voy a poner la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite cada número. ¿Ok? Lo identificamos con un FI. ¿Ok? Empezamos a hacer la tabla de distribución de frecuencia. Vamos a poner entonces en una columna lo que son las calificaciones. Las representamos con XY, que son los datos. Y en otra columna voy a poner las frecuencias. Las represento con una FI. ¿Ok? Ahorita le vamos a dar un poquito de formato a la tablita. Ya que tengo eso, lo que voy a ir viendo es cuántas calificaciones tengo. Recuerda, hay unas que se me repiten. Va a ser la frecuencia más de 1. Pero voy con la primera. Veo que tengo 40. Voy a poner aquí 40. Sigo con 50. 56. Si se me repite una calificación, no la voy a poner dos veces, ¿no? Simplemente voy a poner cuántas calificaciones diferentes tuve. 62, 64, 76, 78, 80, 82, 86, 90, 96 y 98.
Y ahora sí, aquí en frecuencia, aquí es donde yo voy a poner el número de veces que se me repite cada una de estos datos. Aquí es la distribución, una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a ver con qué frecuencia se me presentan cada uno de los datos. Veo que el dato 40 solo se me presenta una vez. El dato 50 se me presenta una vez. El dato 56 se me presenta dos veces. Lo pongo un 2. El dato 62 se me presenta dos veces. Pongo un 2. El dato 64 se me presenta una vez. Y así sucesivamente. Hay que ir poniendo todos los datos y las veces que se presentan. Muy bien, una vez hecho acomodado y puesto cuántas veces se repite cada uno de los números, vamos a pasar a hacer la sumatoria. La sumatoria es simplemente para corroborar que no nos hayamos equivocado. Yo sé que estaba trabajando con 20 datos porque pues, vi que son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 por 4 son 20 datos en total. ¿Cómo represento la sumatoria? La tengo que poner de la siguiente manera. Voy a poner que el número total de datos, que es igual a la sumatoria de todos los datos, es igual si sumamos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 8 y 3, 11, 13, 14, 15, 17, 18 y 2, 20. Aquí veo que tengo los 20 de los que estaba hablando. Y para efectos de que nos quede un poquito, disculpen si me quedan un poco chuecas las líneas, porque recuerda que estoy formando una tabla, pues hay que darle el formato de tabla. Esta es mi tabla, donde en una columna tengo los datos y en otra columna tengo las frecuencias. Yo estoy seguro que ahí en tu casa con tu regla te van a salir más derechitas las líneas. Muy bien, ahora vayamos a hacer lo que es una tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. Muy bien, ahora vamos a hacer una tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. Te diste cuenta que en el ejercicio anterior, que me puse a acomodar los resultados de un examen, me dieron 20 datos y mi tabla me salió, mi tabla de distribución de frecuencias me salió muy alargada y eso que solamente eran 20 datos. ¿Por qué se da eso? Pues porque tengo datos que se repiten muy poco, ¿no? Tengo datos que se repetían a lo mejor datos que se repetían dos veces, por lo tanto, al no tener tanta frecuencia, pues me representaba un renglón más en mi columna y hacía que mi tabla se hiciera más alargada. Y eso estaba hablando de 20 datos. Imagínate que te pido que me des las calificaciones de matemáticas, pero de toda la escuela, ¿no? Y si se iban a seguir presentando así, pues mi tabla iba a ser mucho más larga, ¿no? Entonces, cuando se dan cosas aquí, lo que hacen los estadísticos, las personas que se encargan de maquilar esta información, utilizan otro tipo de herramientas, como en este caso una tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados, en los que ellos agrupan una cantidad de datos, una cantidad de números para no tener tantas filas en su columna, con la única finalidad de hacerlo todo un poquito más simple. Pero bueno, vayamos a hacer el ejemplo. Aquí veo que voy a armar una distribución de frecuencias de datos agrupados con todos estos datos que se me presentan aquí. Si van a ser datos que lo que tú quieras, calificaciones, medidas, lo que tú quieras. Vayamos a ver primero cuántos datos tengo. Empezamos a contar, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 50 datos. 5 por 10 son 50 datos. Y lo que vamos a hacer, como lo hicimos en el ejercicio pasado, vamos a acomodar estos datos de menor a mayor en forma descendente, ¿ok? Vamos a empezar tantito, ahorita vamos a usar la magia de la edición, pero primero vamos a encontrar lo que es el dato menor. Si me vengo por aquí, me pongo a buscar que el 50 es el dato menor, ¿ok? Empezamos a poner 50 aquí. Es el primer dato menor. Vemos cuál le sigue. Después de 50 veo que tengo aquí un 57.
otro 57. Aquí recuerda, si se me repiten los números hay que ponerlos. Y veo que tengo 257, no tengo ningún otro número, pues pongo 2 veces el 57. Le sigo un poquito más, veo que de 57 vamos a ver qué número sigue. Tenemos un 59, dos 59, los ponemos, 59, 59, y así sucesivamente. Vamos a ir poniendo todos los números de menor a mayor y acomodarlos en esta tabla. Muy bien, después de que terminamos de acomodar de menor a mayor todos nuestros números, bueno, en este ejemplo vimos que el número más chico fue 50, el número más grande fue 102, que se repitió 2 veces. Te recuerdo, los puse de menor a mayor. Si se repetía algún número, pues los seguía poniendo. Vi, por ejemplo, que tuve 1, 2, 3, 74, 1, 2, 3, 77, 1, 2, 3, 78, 1, 2, 3, 79, 2, 81, etcétera, etcétera. Muy bien, ya tengo todos los números acomodados. Lo siguiente que tengo que hacer yo es ver cuántas clases voy a tener, cuántas filas voy a tener. Viste como al principio del video estábamos hablando de que tenía grupos de 5 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20. Bueno, todos esos grupos es en lo que voy a acomodar todos estos números que tengo yo aquí. Primero tengo que decidir cuántos intervalos de clase voy a hacer, así se le llaman, intervalos de clase. Hay diferentes maneras de encontrar los intervalos. Hay autores que manejan que el número de intervalos de clase va a ser igual a raíz cuadrada del número total de datos. Esa es una manera en la que lo sacan. Hay otra que se llama regla de Sturges. Así se llamaba el matemático que lo inventó. La regla de Sturges me dice que los intervalos de clase, o el número de intervalos de clase, va a ser igual a 1 más 3.3 que multiplica al logaritmo del número total de datos. ¿Okay? Bueno, todo esto me dan diferentes maneras de encontrar el número de intervalos de clase. Hay otra forma de hacerlo, que es la que nosotros vamos a manejar, que me dice que si estoy hablando de la cantidad de datos, si son menos de 100 datos, si son menos de 100 datos, hay una regla no escrita, o a lo mejor sí está escrita, pero lo que recomiendan muchos autores, que si son menos de 100 datos, recomiendan utilizar entre 5 y 10 intervalos. Ya cada estadista va a decidir cuántos va a utilizar, pero lo tienes que establecer, ¿no? Ustedes cuando estén en un examen, estén resolviendo algo, si tu examen no te dice cuántos intervalos tienes que usar, pues tú puedes usar el número de intervalos que quieras, pero lo tienes que aclarar al momento de estar resolviendo. También esta misma regla no escrita me dice que si son más de 100, bueno, si son 100 datos o más, recomienda utilizar entre 10 y 15 intervalos. ¿Ok? Nosotros, para efectos de esta clase, vamos a utilizar esta regla que está aquí. Ya sea que el maestro te va a decir, yo maestro te voy a decir cuántos intervalos vas a utilizar, o ya sea que tú cuando estés resolviendo un examen me vas a decir cuántos intervalos utilizaste. ¿Ok? En este caso vamos a usar esto. Como yo aquí sé que estoy utilizando 50 datos, son menos de 100 datos, tengo que utilizar entre 5 y 10 intervalos. Para efectos prácticos, pues nosotros vamos a decidir, para este ejemplo en particular, vamos a utilizar no 5, no 10, vamos a utilizar 6 intervalos de clase. ¿Por qué? Porque es lo que yo decidí. Basándome en esta regla, es lo que yo decidí. Voy a utilizar 6 intervalos. Pude haber utilizado 7, utilizado 5, 8, 9, pero pues cualquier número es igual de bueno. Vamos a utilizar 5 para hacer este ejercicio. Muy bien, el siguiente paso es encontrar cuál va a ser la amplitud de clase. ¿Cuál es la amplitud de clase? Acuérdate que voy a hacer intervalos de clase que van a ir de un número
a otro número. Pero yo quiero saber de qué número a qué número van a ir. ¿Eso cómo lo decido? Bueno, tengo esta fórmula que es para calcular la amplitud de clase, que se calcula de la siguiente manera. Tengo que dividir el rango entre el número de clases. ¿Okay? Aquí como dato te platico que el rango lo voy a calcular de esta manera. El rango se calcula restando el dato mayor menos el dato menor. Y el número total de clases, pues lo decidimos ya ahorita. Dijimos que iban a ser 6 intervalos de clase. ¿Ok? Pues simplemente hacemos la operación. Se me olvidó poner aquí. La amplitud de clase la representamos con la letra C. ¿Ok? Entonces, bueno, la fórmula me va a quedar. C va a ser igual a R. Y el número de clase la represento con la letra K. La fórmula me va a quedar C es igual a R sobre K, donde yo ya conozco los datos. Bueno, el dato mayor, si me voy a ver los datos que tengo en mi libreta, veo que el dato mayor es 102 menos el dato menor, que es 50, sobre el número de clases, que es K, que yo ya decidí que iba a ser 6. Esto me va a quedar 102 menos 50, me da 52 entre 6. Esto me da a 8.67. Muy bien, pues bueno, la amplitud de clase yo voy a tener entre un número y otro número. Voy a tener 8.67 números de separación. Como yo no estoy manejando decimales en los números que tengo, en los datos que tengo, pues vámonos yendo para arriba. Vamos redondeándolo. Ese 8.67, redondeémoslo a 9. ¿Ok? Esta va a ser mi amplitud de clase para este problema. ¿Ok? Lo siguiente que tenemos que hacer es empezar ya a construir nuestra tabla. Lo primero que voy a hacer es poner, pues, mis intervalos de clase. Intervalos de clase. ¿Cómo voy a empezar? Pues bueno, siempre voy a empezar con el número menor. Yo sé que el número menor va a ser 50, es el número menor del dato que tengo. Y dije que voy a poner 6 intervalos. ¿Ok? Pero recuerda, la amplitud es de 9, o sea, cada 9 números voy a empezar un intervalo de clase. Entonces, si el primero empieza en 50, el siguiente va a empezar 50 más 9, empieza en 59. ¿Ok? Si este empezó en 59, el siguiente va a empezar 9 números después. 59 más 9 me da 68. Después, intervalo de clase es con una amplitud de 9, son 9 números más, me da 77. El siguiente me da 86 y el siguiente me da 95. ¿Ok? Así empiezan mis intervalos de clase y si te das cuenta, pues son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Aquí empezamos a poner, bueno, si son de 50 a cuánto veo, si el otro empieza a 59, pues veo que este va a ser de 58. Y tiene sentido porque si yo cuento el número de números que hay de 50 a 58, pues son 9, no son 8. Si cuento el 50, son 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí están los 9. Y voy a hacer lo mismo aquí. De 59, si cuento 9 números más, son de 59 a 67, de 68 a 76, de 77 a 85, de 86 a 94. Y aquí pues pudiera contar 9 números, pero si yo sé que el último número, el dato mayor, yo sé que el dato mayor es 102, entonces no tiene caso que me cuente 9, pues yo sé que va a ser de 95 a 102. Muy bien, ahora que ya tenemos los intervalos de clase, que ya veo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 porque así lo decidí, y que ya
encontré que la amplitud de clase iba a ser 9, pues ahora sí tenemos que hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. Recordamos, me falta poner lo que son las frecuencias. Frecuencias, FI. Y ahora tenemos que ver cómo se repiten. Y aquí me voy a remontar un poquito a lo que vimos ahorita. Me voy con el primer intervalo de clase, que es de 50 a 58. Yo lo que voy a buscar es cuántos números hay entre 50 y 58. Y aquí está la ventaja de ya tener todos mis números acomodados en orden de menor a mayor. Veo que voy a buscar cuántos números tengo de 50 a 58, pues vamos viendo, tengo 1, 2, 3 números. Ya no voy a contar el 59 porque el 59 se pasa, ya no es 58. Bueno, entre 50 y 58 yo tengo 3 números. Entonces en mi tabla de distribución de frecuencia voy a poner un 3. Muy bien. Me voy al siguiente. ¿Cuántos números tengo entre 59 y 67? Vamos viendo. Entre 59 y 67 tengo 1, 2, 3. Este ya no cuenta porque ya se pasa, ya es 68. Entonces veo que tengo 3 números. Ponemos un 3. Pongo otra tinta. Pongo un 3. Vengo, ¿cuántos números tengo de 68 a 76? De 68 a 76 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porque el 76 sí me lo está tomando en cuenta, entonces aquí son 15 números. De 77 a 85, vayamos viendo. 77 a 85. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 85, 18, 19 números. Tengo 19 números. Lo ponemos 19 números. Me voy con el siguiente. Bueno, de 86 a 94 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Tengo 6. Y por último, de 95 a 102 tengo 1, 2, 3, 4 números. Aquí son 4. Y vuelvo a hacer mi tablita. Aquí voy a poner el dato. Voy a poner que el número total de datos es igual a la sumatoria, que va a ser igual a sumar todos esos números. Y pues como yo ya los conté todos, yo sé que son 50 datos. ¿Ok? Para efectos de tener un orden, hacemos una tablita. Muy bien. Y aquí tenemos ya nuestra tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. De nueva cuenta, veo que yo tenía 50 datos, los cuales los acomodé en 6 clases, en 6 intervalos de clases. Yo decidí el número 6, pude haber decidido 7, pude haber decidido 5, decidido 8. ¿Por qué? Porque tenía menos de 100. Vimos que la regla que decidimos utilizar es que cuando sean menos de 100 datos, voy a utilizar entre 5 y 10 intervalos de clases. Si son 100 datos o más, voy a utilizar entre 10 y 15. Pero en este ejemplo decidí utilizar 6. Ya con los datos que tenía, pude calcular lo que fue la amplitud de clase, que fue 8.67 para redondearlo, porque no estoy utilizando decimales, utilizo el 9. Y ya simplemente es ver cuántas veces se repiten los números que están entre este intervalo, entre 50, 58, 59, 67, etcétera, etcétera. Y esto, jóvenes, es una tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. Muchas gracias.